Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a tener en cuenta que esta semana estuvimos revisando o estamos viendo lo que son pues, los diferentes tipos de discurso. El día de ayer vimos el discurso narrativo, que prácticamente pues, es algo que ustedes tienen que, o bueno, la mayoría de nosotros tenemos que revisar. El día de hoy vamos a ver otro tipo de discurso, pero nada más para comentarles algo. Me imagino que ustedes han visto o escuchado algún video de un comediante muy famoso que se llama Franco Escamilla. Y bueno, todos estos de stand-up que aparecen en un canal, pues la mayoría de ellos hace lo que es el discurso narrativo, ¿no? Independientemente si su fin es entretener o es causar alguna gracia, pues es parte de lo que hacemos nosotros como un discurso narrativo, y esos son pues, claros ejemplos de lo que es un discurso narrativo, contando obviamente su introducción, su desarrollo, su cierre, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de lo que es un discurso narrativo, ¿sale? Pero el día de hoy vamos a ver lo que es un discurso expositivo. Este discurso expositivo prácticamente pues tiene que ver con, su nombre lo dice, con exposición. Este lo ocupamos cuando vamos a realizar alguna exposición gráfica. Normalmente cuando ustedes pasan enfrente, pues tienen que exponer, y obviamente hay técnicas para poder realizar y finalizar el discurso expositivo. ¿En dónde lo vamos a aplicar? Pues al final te voy a mostrar un ejemplo, un claro ejemplo de lo que es una exposición que pareciera que todo el tiempo dicen, bueno, es que no sirven de nada las exposiciones, pero cuando llega el culmino de tu vida académica o de tu carrera académica, pues es donde ocupas lo que es el discurso expositivo. Pero bueno, vamos a ver antes esto. Ese es un ejemplo de un discurso, pues en este caso es expositivo, y me comentan en el chat si se escucha, por favor. Le vamos a dar paso y me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Sí, profe. Ok. ¿Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer? Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro el cual se llamaba María la Soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué era el léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otros de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía y pasaba a exponer frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los 5 sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que sea, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos.
Y así es como sucede mi lectura, porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa, y después a los de aventura, y después a los de la realidad, y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes, y ahora yo digo, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad. Ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias. Bueno, supongo que ustedes han visto este tipo de contenidos y, bueno, pues de alguna manera nos hacen pues recordar lo que es una exposición. Bueno, esta exposición no solamente salió así que de pronto, es algo que comentas, tiene pues, unas características que, pues vamos a trabajar. Para ello, pues necesitamos entender que estas características, pues se pueden entender para poder hacer una exposición, ¿sí? Y para ello necesitamos ver cuáles son las técnicas de comprensión lectora. La niña al final, pues explica que para poder exponer, pues tuvo que leer, pero hay diversas técnicas que nos ayudan a pasar cuando tenemos que exponer en una materia, tenemos que, pues recordar hacer todo un procedimiento para que no nos suceda lo que la niña comenta. Cuando ella tiene pues nervios, empieza a tener estos nervios por exponer, empieza a tener nerviosismo, le tiemblan las manos, le sudan las manos, su boca y su voz empiezan a degradar. Pues es parte de esta exposición y pues nos habla de estar seguros de que la exposición va a salir bien. Y para ello, pues necesitamos hacer algunas técnicas que tenemos que reforzar y sobre todo que son las siguientes técnicas que vamos a realizar. Número uno, pues es la paráfrasis, ¿sí? Yo les recomiendo muchísimo, a veces pareciera que, bueno, como les habíamos comentado, pues estos temas pues te ayudan en la mayor parte pues de todas las materias, de todas las asignaturas, porque en todas tienes que hacer una paráfrasis, un resumen, una síntesis, una sinopsis, que son los temas que vamos a estar tocando, ¿sí? Ahora bien, estos datos que te estoy comentando, pues la mayoría tiene que ver con por recursos discursivos. Es decir, en algún momento ustedes tienen que preparar una exposición, ya sea en materia, yo siempre he pensado que la materia de español, más allá de decirte cómo debe ser el buen escribir, es darte estrategias para que puedas completar tu formación con las otras asignaturas. En formación cívica, pues tienes que emitir tus opiniones, tienes que exponer, desarrollar un discurso. En matemáticas tienes que saber el procedimiento y luego explicar el procedimiento que también tienes que ver. En biología, pues tienes que saber y conocer las teorías, poder explicar las teorías, utilizar paráfrasis con tus propias palabras y darle cuenta de lo que está sucediendo. Educación física, tienes que atender las indicaciones, saber las instrucciones y para ello tienes que comprender. En todas las materias llevas algo de español y el español más que nada son las estrategias que tenemos que usar para poder emitir discursos dependiendo donde nos encontremos. Ok, así que vamos a empezar con la primera técnica, que es la paráfrasis, que no es otra cosa que la explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. En pocas palabras, la paráfrasis es la explicación con tus propias palabras, sin perder lo que es la idea del autor. ¿Sí? En pocas palabras, la paráfrasis es parafrasear, es buscar palabras
sin que perdamos la idea central del autor. ¿Qué es paráfrasis? Pues es el comentario para entender algo. Y esto lo vamos a ocupar ya casi al final de una exposición, ¿sí? Recuerda que la exposición también tiene 3 momentos: introducción, desarrollo y cierre, ¿sí? Que es básicamente lo que exponemos en algún momento de nuestra vida, que no solamente expones en la materia de español, sino también en otras asignaturas, ¿ok? Aquí, como vemos en la imagen, pues existe un mensaje original y hay un mensaje interpretado. Es eso. Cuando jugamos, por ejemplo, al teléfono descompuesto, pues ahí vamos viendo ese tipo de mensaje. Le decimos a uno cierta idea, ese uno lo va transmitiendo a los otros hasta que o suceden 2 cosas: o se desvirtúa el mensaje o se conserva el mensaje. Todo depende de la interpretación que tú le des. Pues es algo así como funciona la paráfrasis, ¿sale? Otro elemento que es importante y que es el resumen, ¿sí? Que es la exposición breve, oral o escrita de las ideas principales o partes de un asunto o materia, ¿sí? Este discurso expositivo, pues nos ayuda, estas herramientas como el resumen, la paráfrasis, para entender lo que en la mayor parte, sí, de hecho ya entraron, ya no tengo a nadie en espera. Entonces, nada más ahí comentarles. Ahorita pues, yo no tengo a nadie en espera, entonces ya, si se llega a meter, pues ya le doy acceso, pero ya le di acceso a los que estaban ahí. ¿Ok? Y el resumen, que es la exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales o partes de un asunto meter. Yo siempre les he dicho que hay que aprender a subrayar, ¿sí? No es subrayar por subrayar, no es todo. Yo sé que algunos maestros, algunas maestras, tienen sus estrategias, pero finalmente esta actividad es para sintetizar información, ¿sí? Es para poder reducir tiempos, buscar alternativas y empecemos a usarlos con los conectores. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. El 25 de diciembre de 1984, un terremoto de gran intensidad afectó las provincias. Todavía esta oración se puede hacer más corta. El 25 de diciembre de 1984, un terremoto afectó las provincias de Granada y Málaga, ¿sí? Y ahí tenemos nuestra idea principal. Los términos con azul, no necesariamente tiene que ser con rojo y azul, pueden ser otros colores. ¿Por qué la situación del rojo y el azul? Hace muchos años, bueno, todavía se sigue pues promoviendo esta actividad de que las ideas siempre van de rojo y las subideas o secundarias de azul. Era porque teníamos un bicolor que tenía esos 2 tonalidades. Entonces, pues era básicamente que fueras a la papelería y le pidieras un bicolor y te diera eso, porque así subrayábamos antes nosotros esta parte del resumen. Pero obviamente ustedes pueden cambiar los colores siempre y cuando ustedes entiendan a sus códigos. Si no saben utilizarlos o se confunden, pues regresemos a lo tradicional: el rojo para ideas principales, el azul para las ideas secundarias. Y todavía podríamos tener ejemplos, ¿sí? Entonces, el resumen, en pocas palabras, sintetiza algunos elementos que necesitamos para poder entender. ¿Cómo es que se hace un resumen? Lo primero que tienes que determinar es la idea principal del texto, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué quiere el autor que comprenda el lector? ¿Qué quiere decir el autor que quiere que yo entienda para poder comprender ese texto? Otra pregunta importante: ¿para qué necesito leer este texto? Cuando yo empiezo a encontrarle pues empiezo a encontrarle una funcionalidad al resumen, al texto, pues yo ya lo hago verídico, yo lo hago entendible. Otro dato importante para poder hacer su resumen: estas técnicas ustedes ya las conocen, las dominan, solamente hay que empezarlas a pulir un poquito más. Y al final vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio de exposición. Obviamente voy a agarrar distintos ejemplos para que ustedes vean que la información que a veces nosotros determinamos en el aula,
cuando estamos en forma presencial, pues no la sacamos de la manga, ¿sí? Hay una historia, hay un detrás de esto. Nuestro segundo punto es buscar la información significativa o esencial de toda la información, lo importante de lo que no es tan importante o que solamente son adornos al texto, ¿sí? Aquí pueden entrar, podemos empezar a quitar ejemplos, comparaciones, información que no nos podría ayudar y que más adelante esa misma información se puede convertir en ideas secundarias. Y bueno, pues ahí entenderíamos un poquito lo que es la lectura. Otro punto importante del resumen es que si en el texto se pueden englobar en una sola categoría la información resumida, es decir, que encontremos datos que nos puedan ayudar a comprender, pues va a ser, el autor nos ayuda bastante a simplificar esa información, pero tenemos que entender primero el texto, de qué habla, qué quiere decirme, qué quiere transmitir el autor y para qué me va a servir esa información. Todo tiene un propósito. Si yo no le encuentro propósito a la lectura, no lo voy a leer, aunque esté muy interesante. Si yo le encuentro un propósito, como decía la niña, hasta que yo empecé a leer, mi mundo empezó a cambiar. Mi mundo era pequeñito cuando no leía. Mi mundo se extendió a partir de que leí. Entonces, esas son las ventajas de leer, ¿sale? Y otro elemento que nos va a ayudar va a ser la síntesis. Aguas. Llevamos paráfrasis, llevamos resumen y llevamos síntesis. La síntesis no es otra cosa que una exposición breve de los datos de un texto, ¿sí? Aquí viene, pues podemos considerar pues las partes que nos originan, que tienen que ver con el desarrollo de esta parte de, pues conocer un poco más del autor, es decir, podemos hacer una síntesis de información, pero sin cambiar la idea de lo que nos transmite el personaje que escribió el autor de la idea, ¿sí? Aquí es reducir la información. Ahorita vamos a ver un ejemplo, cómo aplicamos tanto el resumen, la síntesis y el parafraseo, que nos hace falta otra herramienta que es importante, que es la sinopsis, ¿sí? Esta parte de la sinopsis que tiene que ver, pareciera que es lo mismo. Vamos a leer síntesis para que vean que pareciera que estamos hablando de la misma cosa, pero tiene una pequeña diferencia. Síntesis es la exposición breve escrita oral que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia y que estaban dispersas. Cuando nosotros hacemos previamente el resumen, ahora toda esta información que tenemos aquí subrayado con rojo y azul es la síntesis. Es decir, lo vamos a extraer del texto, lo vamos a colocar en un formato nuevo, es decir, en otra hoja, y ya tenemos nuestra síntesis o ya tenemos nuestro resumen, que es la extracción de la información de un texto. Es decir, el resumen nos ayuda a sintetizar información. La síntesis es las ideas secundarias, empezamos a clasificarlas en ideas secundarias, ideas secundarias, primarias y ejemplos, que es donde vamos a empezar a realizar nuestro ejercicio, ¿sí? Y para ello, pues tenemos otra herramienta que nos va a ayudar a entender cómo se realiza este proceso, que es la sinopsis. La sinopsis son los esquemas o exposición gráfica de los puntos generales de un tema o materia. ¿Qué es la sinopsis? No es otra cosa que ya tenemos nuestro resumen, ya tenemos esta parte, tenemos nuestro resumen, tenemos las ideas principales, ya extraímos las ideas principales y ahora vamos a convertir esas ideas en un organizador gráfico, en un texto discontinuo, ¿sí? Mapa mental, mapa conceptual, diagrama de Venn, diagrama V, infinidad de actividades que podemos realizar en un cuadro sinóptico. O sea, todo esto lo hacemos de manera, pues, no inconsciente, pero lo hacemos de manera implícita.
No vemos primero el resumen, luego la síntesis, luego la sinopsis. Cuando vamos a exponer, cuando hacemos un discurso expositivo, pues básicamente planeamos la exposición. No, hay algunos que sí, efectivamente, le dicen, vamos a exponer, y no sabía que tenía que exponer. Entonces, revisa su material que tiene en su mente y con eso pasa, pero eso no es una exposición, eso es solamente cubrir algo, una necesidad inmediata, que es no quedar mal, ¿no? O mejor cumplir. Porque cuando realizamos un discurso expositivo, pues presentamos una información con todos estos elementos y se ve el trabajo y se ve todo el desarrollo que involucra todo este proceso de exposición. No nada más es decir, me toca exponer lenguas indígenas y voy a exponer lo que se me ocurra. No, no funciona así. Y a veces decimos, ¿para qué nos preparan? ¿Para qué nos preparan en las exposiciones? Ahorita vas a ver un ejemplo real. ¿Para qué te preparamos para las exposiciones? ¿O para qué, no tanto el profesor, sino la escuela, la institución, para qué te prepara en una exposición? No es para que tengas miedo, no es para que te titubean, no es para que te juzguen, no, tiene otra intencionalidad, ¿sí? La niña sí hizo un simposio, participó en una exposición, pero bueno, finalmente ella comprendió que hay elementos que se pueden vivir y ella está viviendo o está participando en eventos públicos, ¿sí? Con más de 20 personas, estamos hablando de un auditorio, ¿sí? Que debe ser un poquito más complejo. Entonces, ¿cómo es que ella debió haber hecho todo esto? Obviamente no lo hizo por partes, todo es meramente inconsciente, todo ya lo sabemos, solamente es recuperar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos todo lo que acabamos de exponer o todo lo que acabo de decirles en los usos de la exposición? ¿Sí? Hacemos un resumen, identificamos ideas principales y secundarias de un texto, luego hacemos una síntesis, enlistamos las ideas del texto resumido, la sinopsis, desarrollar un esquema gráfico para explicar un tema, y finalmente ocupamos la paráfrasis para explicar con nuestras propias palabras sobre el texto, ¿sí? Entonces, todo esto lo ocupamos cuando realizamos una exposición, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Yo espero que este material no lo echen a la borda porque regresando vamos a trabajar exposiciones y sí nos vamos a poner más estrictos porque se supone que este material que les estoy presentando es básicamente lo que ocupamos en segundo año, ¿sí? En segundo año entran algunos temas que, por ejemplo, les voy a compartir ahorita, temas que tienen que ver con exposición, ¿sí? Por ejemplo, yo ya les había comentado que ya tenemos pues el material del próximo ciclo escolar, ya lo estamos trabajando para que ustedes lleguen y empecemos a aplicar. Por ejemplo, uno de los temas es la exposición, la mesa redonda, y todo esto se tiene que hacer. Trabajamos mesa redonda, debates, generamos información a partir de grupos de pregunta y respuesta, generamos documentos, entramos a lo que son otro tipo de materiales, principalmente actividades que tengan que ver con este tipo de discurso, que es al que le vamos a entrar. Así que no pueden decir el próximo ciclo escolar, es que no le entiendo. Bueno, pues si no le entiendes es que no preguntas y por eso necesito que todos tengan esas herramientas, como el resumen, la síntesis, la sinopsis y la paráfrasis para poder intercambiar opiniones, que básicamente el segundo año es eso, exposición. Y no es una exposición de que pasas enfrente, no, son exposiciones grupales, mesa redonda, debate, simposio, panel. Entonces, todo este tipo de recursos que tenemos son los que vamos a trabajar. Ahora sí, ¿cómo utilizo todo lo que acabamos de ver en un ejemplo? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. El profesor de español o la maestra de biología nos pidió que leyéramos esta noticia, que es
tipo de texto continuo, una noticia, y pues tenemos que explicar el tema con nuestras propias palabras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una opción que tienes es pasar enfrente y leer todo. Pero eso no es una exposición, esa es una lectura, nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno, la alumna, para poder realizar este ejemplo? Pues tenemos que hacer todas las actividades, ¿sí? Y la primera que tenemos que hacer es la lectura. Cambio climático podría afectar árboles de encino en México. México podría perder una gran cantidad de bosques de encinos a causa del cambio climático, advirtió Francisco Marín, del Instituto Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. ¿Ok? Ya tenemos leído nuestro texto. En el mundo se han descrito como 500 especies de encinos, de los cuales en México es donde existe la mayor diversidad. Y así continuamos leyendo todos estos párrafos, que en realidad son 3, 4 párrafos, que tenemos que leer. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es haber leído y después generamos un resumen. Este resumen, pues subrayamos las ideas importantes, lo que nos parezca, y empezamos a hacer la síntesis. Identificamos ideas principales, reducimos el texto para que sea más comprensible. Muchas veces ocupamos textos o palabras que son de adorno, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que quitar, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos esto, identificamos las ideas principales del texto, como lo tenemos aquí, y secundarias, ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos es empezar a subrayar con la técnica del subrayado. Empezamos a eliminar palabras que no nos ayudan a comprender un tema o que nos revuelven. Hay palabras que se nos puede complicar y eso también hace que nuestra lectura se bloquee porque no comprendemos la palabra, ¿sí? A lo mejor yo no sé qué es un encino o nunca había escuchado esa palabra, pero ya conforme voy leyendo, sé que es un tipo de árbol y que se encuentra en zonas boscosas. Entonces, ahí voy, pues, de alguna manera entendiendo el mensaje que nos quiere decir el autor. Una vez que yo subrayo, que yo, pues, sintetizo esta información, empiezo a colocar las partes importantes, pues viene la parte segunda, ¿sale? Que es sintetizar toda esta información, ¿sí? Ahora, ese texto que tuvimos ya se redujo a 5 puntos. México podría perder árboles de encinos, advierten institutos, bueno, de entrada el título, cambio climático afecta árboles, ahí me fue un acento, cambio climático afecta árboles en México, número 1, México podría perder árboles de encinos, advierte el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas a través del científico Francisco Marín. Ahí tenemos nuestra primera duda. 2, existen 500 especies en el mundo y en México hay 160, las cuales son endémicas. Si yo no sé qué significa la palabra endémicas, que son un concepto que se refiere a que es de origen, es decir, que son nativas de la tierra, de esta parte del mundo, que me involucra que no hay en otro punto más que aquí, eso se refiere a lo endémico, pues entonces sé que hay 160 variantes de encinos que solamente se encuentran aquí de los 500 que hay en el mundo. Entonces ahí voy entendiendo el texto. 3, pero si el cambio climático persiste, esto puede modificar el ecosistema. Obviamente, incluso esa idea hasta la podemos quitar porque arriba ya tenemos que árboles de encino advierte el instituto, ¿por qué podría perderse? Por el cambio climático. Arriba lo dice, cambio climático afecta árboles en México. Para ello, la unidad científica experimenta con plantar semillas en otros ambientes, ¿sí? Para salvar los árboles de encino, ¿sí? Entonces, esta parte tenemos que sintetizar las ideas principales de las secundarias con la finalidad de ver su velocidad y crecimiento y capacidad de fotosíntesis. Básicamente es lo que trata el texto que acabamos de hacer, ¿sí? Y bueno, ahora vámonos a nuestro segundo punto porque todavía no terminamos la exposición. ¿Sí? Apenas estamos empezando. Y bueno, tenemos nuestra 3, desarrollar un esquema gráfico para explicar un tema. Entonces aquí ya tenemos la sinopsis. Ocupamos esos puntos, investigamos otros y nos da más información, pero ya no perdemos tanto el tiempo en agarrar todas las páginas.
ya buscamos algunas que nos pueden ayudar a entender más. Los encinos o robles pertenecen al género Quercus, familia de la Fagacea. Entonces, México posee la mayor diversidad de pinos y encinos en el mundo, con 50% de especies, pinos, 50 especies, cerca del 33% de encinos de las 200 especies. Aquí pueden variar los datos, ¿sí? México pierde cada año 40,000 hectáreas de bosques templados donde hay encinos, ¿sí? Este material que tengo aquí me va a ayudar a explicarles a mis compañeros que los encinos se están perdiendo y, por ejemplo, podemos empezar aquí a ocupar la paráfrasis. Aquí es donde viene el cuarto punto. Explicar con tus propias palabras sin leer el texto que fabricaste como suelen pasar algunos que pasan y hacen sus láminas y leen. No, no es así. El texto que tienen escrito es para apoyo visual, no es para depender todo el material que nosotros tentemos de explicar, ¿ok? Ahora, yo ya voy a exponer, voy a hacer un ejemplo rapidísimo de una exposición y bueno, con esto terminaríamos el discurso expositivo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto. El día de hoy voy a exponer el tema de los árboles de encino en México, ¿sí? Para ello debemos saber que los árboles pertenecen a una familia y de las cuales en México hay 160 especies que son endémicas. Sin embargo, este problema ha detallado en que el cambio climático ha hecho que se pierda muchísimas especies de nuestro país. Por ejemplo, cada año México pierde 40,000 hectáreas de bosques debido al cambio climático, debido a la deforestación, debido a la degradación, ¿sí? No estoy leyendo todo el texto, estoy explicando con mis propias palabras lo que dijo el texto que yo recuperé, ¿sí? Y bueno, ese es los 4 ejemplos. ¿Dudas, jóvenes? No, profesor. Ok, ahora muchas veces nos preguntan, oiga, ¿y esto cómo nos va a servir en la vida? ¿Sí? ¿Cómo nos va a servir en la vida? En el siguiente video te voy a mostrar cómo una exposición puede hacer que tú te titules o vuelvas a realizar tu exposición para titularte. ¿Ok? Y lo comentamos al final. Este es un examen de titulación y aquí es donde apoyamos las exposiciones que pareciera que no sirven, pero muchas veces nos indican el dato. ¿Ok? Veamos, tenemos ahí a la ponente. Este es un hecho real, no es un video elaborado, es un hecho real de una exposición. ¿Sí? Vamos a adelantarle tantito. De 30 a 40 minutos. Posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas. Chequen, le vamos a poner desde el principio. Me dicen si se escucha o no se escucha. Se escucha trabado. Sí, se escucha trabado y también se traba el video. Ok, vamos a tratar lo que alcancemos a ver, lo vamos a comentar. No lo vamos a ver todo porque ya no nos da tiempo. Pero chequen lo que es una exposición. Presenciar la disertación de tu examen profesional. Te voy a presentar al sínodo del maestro Mariano López Guerra, como vocal. El maestro Pablo. Bueno, ahí básicamente lo que está haciendo, le están haciendo la presentación y le dicen, tienes 40 minutos para exponer toda tu tesis, ¿sí? Y tu tesis no es lo que ustedes realizan, sus laminitas, no, aquí ya están viendo todo el material que ocupa. Ahí en la parte inferior, no sé si ven los libros negros, si los están viendo, pues no sé, licenciada, ingeniera, es lo que va a exponer, va a defender, va a pasar a exponer. Pues no, miren, ella no entra con sus laminitas, ella utiliza recursos tecnológicos para explicar y tiene que hacer una presentación. Estimados canales y a los que me acompañan, les vengo a presentar mi exposición de mi trabajo de investigación para obtener el título de licenciada en educación primaria. Que mi tesis, mi trabajo de titulación lleva por nombre Análisis de las estrategias lúdicas para favorecer la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo. Tenemos
tres términos: exclusión, inclusión e integración. Bueno, claro, obviamente cuando inicias, pues te da el nervio porque estás defendiendo tu tesis. Para eso sirve una exposición que a veces pareciera que ustedes dicen, ay, ya me va a exponer, me da miedo. Pues en La algún momento lo inclusión tienes que es tener hacer una aula y esto es diversa, bien donde todos se difícil, mezclen ¿sí? unos con otros, Y ella explica a través de eso. favoreciendo y motivando sus capacidades de... Vamos a Es adelantarle. que la educación primaria llegue a todos. Si se dan cuenta, ella nunca está con la mirada abajo, siempre está enfrente, porque tienes que verlos. Y estos te califican. Siendo esta Ujú. Bueno, aquí se está trabando un poquito el video, pero una educación libertadora, donde todos tengan la misma posibilidad de desarrollo como persona. Los motivaban más compañeros. Y al final de estas 2 semanas se volvía a motivar a los alumnos entregándoles un diploma de así ellos estaban muy felices y sin ellos notarlo practicaban más este valor, lo llevaban más a cabo. ok, aquí viene la serie de preguntas. Ella termina su exposición y aquí es donde los sinodales le preguntan. El encontrar en esta aula me llevó a pensar en todos los niños que también sufren ese caso de exclusión, porque ellos no son únicos. Deben de haber muchísimos más casos y mi trabajo está dirigido a todos los docentes para motivarlos. Incluyo en los anexos una serie de... Bueno, una vez que terminas tu exposición, que no rebasan los 40 minutos, te dicen, ¿sabes qué? Tienes que salirte porque los jueces van a determinar, los sinodales van a tomar una decisión y pues te sacan a ti y a toda tu familia. Los que tienen hermanos sabrán de este tipo, que ya están titulados. Pues aquí sales, ellos pues tienes que estar afuera, en la sala, en la parte, y pues ellos van tomando dentro una determinación y ya te dicen, ¿sabes qué? Ya pueden entrar, ya deliberamos. Quien se examinó con base en el trabajo de... Aquí es bien importante porque de tu exposición depende tu titulación, ¿sí? Y de aquí involucra que tú fracases o vuelvas a hacer la exposición para poder realizar este trabajo. de titulación denominado Análisis de las estrategias lúdicas para favorecer la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo en el aula, para obtener el título de licenciada en educación primaria. Se procedió a efectuar el acto de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, esforzándose por mejorar su preparación, sus compañeros. Bueno, finalmente espero haber quedado Se lo premio. claro que las exposiciones sirven para algo, ¿sí? ¿Qué reflexión les queda a uno, aunque sea? Pues ya nos va a comer el tiempo. ¿Sirven o no sirven las exposiciones? Sí. ¿Y qué reflexión les queda? Sí sirve. Entonces, aquí la intención es que ustedes pues determinen que toda la exposición que a veces hacemos